Hola a todos. Hoy vamos a hablar de infecciones de piel y tejidos blandos a propósito de un caso de celulitis infecciosa. Es fácil recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, tanto por peso como por superficie corporal. Sin embargo, no siempre es fácil recordar que es la primera línea de defensa frente a la infección, por lo tanto es uno de los componentes más importantes del sistema inmunológico. Adicionalmente, está rodeada de múltiples receptores nerviosos y de células dendríticas que portan receptores CD4 y permiten organizar la defensa y la presentación de antígenos frente a todos los elementos que conocemos a través de la piel. En esta diapositiva vamos a recordar muy rápidamente cuál es la estructura de la piel. Podemos ver que es un epitelio de múltiples capas, en cuya capa más superficial tenemos un epitelio córneo estratificado. En su parte basal tenemos la epidermis apoyada sobre la dermis, una lámina propia que la separa de la fascia y de los músculos. Adicionalmente tenemos un conjunto de anexos o anejos cutáneos, entre los cuales se destacan las glándulas sudoríparas, el pelo y las glándulas sebáceas. Obviamente, adicionalmente tenemos toda la parte de vasculatura como los vasos capilares, las arteriolas y toda la parte nerviosa con todas las terminaciones nerviosas y múltiples receptores nerviosos. Esta gráfica está tomada de una diapositiva disponible de las guías de infección complicada de piel y tejido blando elaborada por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas o ITSA por sus siglas en inglés. Para facilidad del abordaje diagnóstico y terapéutico, clasifica en dos grandes grupos las infecciones cutáneas. Las infecciones purulentas, es decir, aquellas que producen secreción o que coleccionan secreción, de las cuales podemos hablar del furúnculo, el carbúnculo o el absceso, que pueden clasificarse en leve, moderada o severa de acuerdo a su gravedad, y aquellas que no son purulentas de forma evidente, aunque pueden derivar en la formación de abscesos. En este caso hablamos de las erisipelas, las celulitis y las infecciones necrosantes, las cuales también pueden ir en el rango de lo leve y lo moderado y lo severo, siendo generalmente siempre severas las infecciones necrosantes, requiriendo tratamiento quirúrgico. Entonces, la idea de la diapositiva no es tanto recordar los diferentes esquemas terapéuticos, sino esencialmente tener en cuenta cómo poder clasificar y cómo abordar el paciente en quien sospechamos una infección de piel y tejidos blandos. Entonces, ya con menos información y más en el punto, volvemos a la clasificación. Purulentas, impétigo, que no se encontraba en la gráfica anterior, carbúnculo, furúnculo y absceso, y las no purulentas, celulitis, erisipela y la fascitis necrosante. El impético es una infección de la piel y tejidos blandos, generalmente de compromiso periorificiario, es decir, alrededor de boca, fosas nasales, oídos. Generalmente es una infección primaria, pero también puede actuar como una sobreinfección. Es bueno aclarar que el término sobreinfección lo utilizamos cuando hay una infección previa sobre la cual se agrega una nueva infección. Muchas veces se utiliza la expresión sobreinfectado para fenómenos que sencillamente son infecciones. No infección sobre infección, sino infección sobre úlcera, infección sobre masa, etc. Se puede dividir en dos categorías: el impétigo ampolloso, generalmente causado por Staphylococcus aureus, y el no ampolloso, que puede ser causado por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. La diferencia es la presencia de ampollas que se generan y se pueden llenar de pus. Es muy contagioso, por esa razón se debe tener una excelente higiene de manos cuando se ha valorado a un paciente con impétigo o cuando se ha estado con un familiar que lo presenta, y es muchísimo más frecuente en los niños. Aquí se puede apreciar la presencia de las lesiones características del impétigo, la formación de costras, el compromiso alrededor de los orificios. El furúnculo y el carbúnculo son infecciones que involucran los folículos pilosos. Son causadas predominantemente por el Staphylococcus aureus. En el furúnculo tenemos un absceso pequeño con compromiso de piel y tejido celular subcutáneo. Cuando hay varios de estos abscesos pequeños que confluyen, pueden formarse un gran absceso de mayor tamaño, y es mucho más frecuente que ocurra en el cuello y en la espalda. En la imagen de la izquierda apreciamos una furunculosis. El compromiso concentra en un folículo piloso, en este caso alcanza a involucrar dos o tres, con una colección de pus en el centro que puede drenarse espontáneamente.
A la derecha observamos una imagen de carbúnculos múltiples en el cuello, en el cual múltiples folículos pilosos se han visto involucrados y la colección se ha formado de múltiples colecciones pequeñas que dan lugar a una más grande. El absceso cutáneo suele ser la complicación de una celulitis o de una erisipela, aunque no siempre es así. Generalmente encontramos una puerta de entrada, una herida, un corte, pero no siempre lo encontramos, aunque es lo menos usual. Los agentes principales son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, aunque puede llegar a ser polimicrobiana. Entre más tiempo lleva y mayor tamaño hay, lo más posible es que terminen llenando anaerobios. Para todas las infecciones que hemos visto, furunculosis, carbúnculo y absceso cutáneo, la clave es el drenaje. Para el linfético ya la clave es el tratamiento antibiótico adicional enfocado en el Streptococcus pyogenes y en el Staphylococcus aureus, pero el drenaje es el eje del tratamiento. Hay una pregunta interesante y es, aparte del drenaje, ¿es necesario dar tratamiento antibiótico? En Bloque Infecto, en una entrada de 2016, revisamos un artículo sobre la utilidad o no de agregar trimethoprim-sulfamethoxazol al tratamiento de los abscesos de piel, encontrando que generalmente la tasa de recurrencia en los pacientes que no recibían antibiótico era baja, alrededor del 7%, y que el no recibirlo era una decisión que debía tomarse de acuerdo al riesgo percibido por el paciente y por el médico, y no solamente por el hecho de completar un tratamiento como tal. Queda el enlace para que puedan revisar la entrada en el blog. Esta pregunta es quizá una de las más repetidas desde la clínica. ¿Cuál es la diferencia entre erisipela y celulitis? Y muchas veces en las revistas en los hospitales se pueden apreciar grandes discusiones en alrededor de la cama del paciente sobre si el paciente está presentando una erisipela, una celulitis y si de acuerdo a eso, cómo va a variar el tratamiento antibiótico. Rápidamente podemos recordar que una erisipela es la infección de las capas más superficiales de la piel. Generalmente se puede ver un área afectada con un borde levantado, bien delimitado, piel edematosa, tanto que se puede apreciar como una piel de naranja. En la celulitis se trata de una infección de todas las capas de la piel. Los límites no son tan bien definidos. Cuesta dibujar claramente en dónde se separa la piel enferma de la piel sana en muchas de sus partes. Adicionalmente, se puede confundir en sus manifestaciones con una trombosis venosa profunda. Y toda la discusión en la revista versaba sobre si erisipela o celulitis, porque si era erisipela, en ese caso nosotros consideraríamos que daríamos únicamente penicilina cristalina, dado que las erisipelas son por piógenes. En cambio, si es una celulitis, afirmábamos debíamos dar una penicilina resistente a penicilinasas tipo oxacilina o la combinación de una penicilina más un inhibidor tipo ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulanato, porque se trataría siempre de Staphylococcus aureus. Realmente no es tan cierto. Podemos ver claramente cómo en erisipela hasta un 30% de estas infecciones son causadas también por Staphylococcus aureus y un 15% de las celulitis son por Streptococcus pyogenes. Lo importante es hacer un adecuado diagnóstico de la infección cutánea que estamos viendo, una infección no purulenta, localizada, no grave, no severa, que puede responder perfectamente bien al tratamiento antibiótico que se elija y siempre cubrir Staphylococcus aureus. Ahora bien, como hemos visto desde 1998, los estafilococos aureus resistentes a meticilina que se encuentran en pacientes que no tienen factores de riesgo habituales, como el hecho de tener contacto hospitalario o haber usado antibióticos, han venido en aumento. De hecho, en este momento pueden encontrarse algunas localizaciones que tienen hasta 50% de sus estafilococos aureus en infección sin factores de riesgo para infección nosocomial o asociada a la atención en salud que son resistentes a meticilina, con un patrón que antes se conocía como Staphylococcus aureus de la comunidad meticilino resistente y que actualmente sencillamente se lo llama, de forma un tanto irónica, Staphylococcus aureus resistente a meticilina multisensible. Teniendo en cuenta esto, el hecho de usar oxacilina, cefalosporinas de primera generación, amoxicilina clavulanato, etc., deja de ser una alternativa terapéutica. Entonces, ¿qué antibióticos podemos usar? Entonces, este es un estudio súper interesante de New England Journal of Medicine que también fue reseñado en su momento en Bloque Infecto. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego, en el cual se vieron pacientes con abscesos y o celulitis sin respuesta inflamatoria sistémica. Es lo usual en estos casos, pero lo que se quería decir es que no estábamos viendo infecciones complicadas. Incluyeron 524 pacientes y se utilizó clindamicina y trimethoprim sulfa.
dos antibióticos viejos, dos antibióticos muy conocidos, dos antibióticos con un perfil de eventos adversos reconocido. De hecho, un temor en clindamicina era la presencia de diarrea asociada a los antibióticos con el temor de que hubiese Clostridium difficile, Clostridioides difficile, como es su nueva nomenclatura. ¿Qué es lo llamativo adicional de este estudio? Lo pagan los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y se hace con antibióticos genéricos. Entonces, la respuesta fue muy buena para ambos grupos, siendo prácticamente indistinguible, dejándole a uno claro que puede utilizar cualquiera de los dos antibióticos y adicionalmente que si se tiene un antibiótico genérico que tiene un proceso de calidad en su fabricación y que esto está certificado por FDA, en este caso, en nuestro caso, teóricamente la validación de INVIMA debería ser suficiente, aunque allí ya la discusión puede entrar en otras honduras, se puede utilizar el antibiótico. La fascitis necrosante es una de las infecciones más temidas que podemos apreciar en la práctica clínica. Es lo que llamaríamos una infección complicada de piel y tejidos blandos, afecta todas las capas de la piel y de hecho, curiosamente, puede no empezar de afuera hacia adentro, como la mayoría de infecciones que hemos visto, sino de adentro hacia afuera. Tiene una alta tasa de morbilidad y letalidad y el término más común con el que se la conoce es gangrena. Por lo tanto, en la clasificación tenemos las gangrenas gaseosas, que son las típicas gangrenas históricas que recordamos. Es indispensable la sospecha temprana. La foto que ustedes pueden apreciar es de un paciente que tiene una fascitis necrosante evidente, clara, de hecho ya operada, ya con resección de fascia, piel, que estamos viendo los músculos y toda la parte de una nueva formación del tejido sobre el área operada. Requiere tratamiento quirúrgico y antibiótico. Pero sobre esa imagen no es sobre la que hacemos el diagnóstico. Generalmente lo que vemos es piel sana, una área pequeña con un ligero eritema habitualmente, con un dolor desproporcionado a la palpación, que es el primer signo que nos debería llevar a la sospecha. La forma habitual de clasificar la fascitis necrosante es de acuerdo a los microorganismos esperados o hallados. Podemos encontrar la polimicrobiana, mucho más frecuente en los pacientes con enfermedades de base, tipo cáncer, tipo diabetes, en los cuales podemos hacer identificar lesiones que explican, como en el caso que se menciona al lado derecho de la diapositiva. También podemos encontrar la fascitis necrosante característica del Streptococcus ligada a sus toxinas y proteínas que produce. Adicionalmente podemos encontrar la celulitis sinergista, que es una combinación de Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus con una rápida necrosis de la piel. Podemos encontrar la fascitis necrosante asociada a Staphylococcus aureus, productor de Panton Valentine, que es una leucocidina que permite hacer un gran daño muy rápido a los tejidos, actúa parecido a un superantígeno. Y por último, la fascitis necrosante gaseosa o gangrena gaseosa asociada a las toxinas del Clostridium perfringens. El tratamiento, nuevamente repetimos, es quirúrgico, es clave el tratamiento quirúrgico. El antibiótico es importante, la reanimación es importante, pero si no se identifica, se hace el diagnóstico y se hace un desbridamiento temprano, esto no va a llevar a ninguna parte. Como una parte interesante para revisar en casa, está buscar la escala LRI-NEC, que permite ayudar en los casos en los que hay duda, no en aquellos en los que estamos absolutamente seguros que no hay fascitis necrosante o en aquellos en los que estamos absolutamente seguros que sí la hay. Con la escala LRI-NEC podemos establecer un riesgo y proceder a inmediatamente llevar a cirugía o realizar una resonancia de tejidos blandos para poder identificar qué tan profundo es el compromiso infeccioso. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día.